Camila Reyes tenía 44 años, pero a los ojos de la empresa donde trabajaba, ella era completamente invisible. Todos los días, antes del amanecer, ella estaba en la oficina, recorriendo los pisos, con el balde y la escoba en manos. Su uniforme gris era lo único que la identificaba, pero nadie sabía su nombre, nadie parecía importarle. Ella pasaba por los pasillos con los pies discretos, en un trabajo silencioso que se volvía cada vez más repetitivo. Mientras los empleados discutían metas, realizaban reuniones y llevaban a cabo negociaciones, Camila permanecía entre bastidores, entre las salas y la basura que debía recoger. No era llamada, no era vista, y por más que hacía su trabajo con la máxima dedicación, su valor era ignorado. Sin embargo, dentro de su corazón y mente existía un mundo completamente diferente. Camila hablaba 9 idiomas con fluidez, algo que pocos, si no nadie, sabían dentro de la empresa. Ella llevaba un enorme potencial, pero todo lo que hacía era las huellas de los demás, no las suyas. Su vida fuera del entorno laboral también era modesta, pero tenía su propio ritmo. Camila vivía con su hija, Clara, en un pequeño apartamento en lo alto de un edificio de clase media. La vida era sencilla, pero intensa. Camila trataba de aprovechar el poco tiempo libre para mantenerse en contacto con el conocimiento. Aunque había estudiado en una universidad pública en Colombia, con el tiempo, sus diplomas se convirtieron en simples trozos de papel sin valor en la ciudad donde trataba de sobrevivir. Su única realidad era el uniforme gris que vestía todos los días, un símbolo de su posición subordinada. Sin embargo, por la noche, se transformaba. Clara siempre le preguntaba con un brillo en los ojos si algún día volvería a dar clases. Camila, con una sonrisa suave, siempre respondía con esperanzas contenidas. Tal vez algún día, hija. Pero, por ahora, sigamos aprendiendo aquí. Ella pasaba noches enteras con su cuaderno rojo, donde anotaba palabras, reglas e historias que aprendía en 9 idiomas diferentes. El cuaderno era su tesoro más preciado, su forma de resistencia silenciosa, su manera de seguir luchando. En ese día específico, nada parecía diferente. Camila se despertó temprano, como siempre lo hacía. Tomó su balde y materiales de limpieza y se preparó para otro día en la empresa. Su rutina era casi mecánica. Ella sabía exactamente lo que debía hacer, en qué orden y dónde. Cuando llegó al trabajo, pasó por la recepción, como siempre, sin ser notada, y siguió a su sector. La rutina de limpieza y orden era familiar y no ofrecía sorpresas. Los empleados comenzaban a llegar a la oficina, apresurados y distraídos, y Camila simplemente cruzaba su camino sin que nadie le dirigiera una palabra. Pero en ese día algo cambiaría. Cuando un visitante perdido entró en el vestíbulo, hablando francés con un acento africano, la recepcionista, claramente sin saber cómo ayudarlo, intentaba usar un traductor automático en el cinto celular, pero fracasaba. El hombre estaba visiblemente irritado, sin saber qué hacer, hasta que Camila, que estaba al lado de un cesto de basura, levantó la vista y percibió la situación. Sin dudarlo, levantó la cabeza y dijo, en perfecto francés: «Excusez-moi, monsieur, vous cherchez la salle de réunion du conseil. C'est au 10e étage, au fond du couloir à gauche». El silencio en la sala se hizo inmediatamente. El visitante, sorprendido y agradecido, siguió el camino correcto, ahora tranquilo. La recepcionista miró a Camila, totalmente desconcertada, y se quedó sin palabras. Camila, sin embargo, no hizo nada más de lo que le parecía natural. Volvió a su trabajo como si nada hubiera sucedido, pero había algo en el aire. Mientras tanto, Rodrigo Asis, el recién nombrado CEO de la empresa que acababa de llegar, estaba subiendo las escaleras y notó la escena. Observaba la situación con atención. No sabía quién era Camila, pero en ese momento se dio cuenta de que ella había hecho algo
Mucho más significativo de lo que parecía a primera vista. La recepcionista, en su nerviosismo, quedó paralizada, pero Camila la ignoró, con su calma habitual, y volvió a trabajar, sin importar lo que los demás pensaran. Rodrigo, sin embargo, se quedó con eso en la cabeza. Algo en ese momento destacaba. Sintió que había algo más en Camila, algo que hasta ese momento no había considerado, pero que se hizo evidente en un simple acto de amabilidad. Desde ese momento, empezó a observarla con más cuidado. La mente de Rodrigo estaba llena de pensamientos sobre la escena que acababa de presenciar. Reflexionó durante todo el día, tratando de entender qué significaba exactamente eso. Para él, la empresa tenía una estructura muy rígida e impositiva, donde los títulos, la apariencia y los currículums eran el centro de atención. Pero algo en ese momento había cambiado. El simple acto de Camila ayudando al visitante no parecía ser una mera casualidad. Había algo en su actitud, en su comportamiento tranquilo y acertado, que despertó una reflexión profunda en Rodrigo. Comenzó a darse cuenta de que, tal vez, el valor real de la empresa no estuviera solo en los nombres de los departamentos o en las calificaciones de los ejecutivos. Camila, una empleada que nadie realmente veía, poseía algo esencial para la empresa que nadie más parecía reconocer: la verdadera capacidad de hacer la diferencia, de construir puentes donde había distancias. Durante el resto del día, siguió pensando en esto, tratando de entender cómo podría aprovechar mejor este talento que estaba escondido de todos, incluso de él mismo. El episodio con el visitante francés fue la primera señal clara para Rodrigo de que algo no estaba bien con la forma en que la empresa estaba estructurada. Camila no solo poseía un talento valioso, sino que su dedicación y su forma de trabajar reflejaban algo más profundo. Ella era resiliente, sabía escuchar y tenía una visión del mundo que podría ser útil para la empresa de una forma que nadie más veía. Esas palabras que ella pronunció en francés no fueron solo una traducción, sino un reflejo de lo que ella era capaz de hacer. Sabía cómo ayudar, cómo comunicarse, cómo conectar puntos que los demás ni siquiera veían. Para la mayoría de las personas, ella era solo otra empleada invisible, pero para Rodrigo, ella comenzaba a convertirse en una clave para una nueva visión de la empresa. Pensó por un momento si esta podría ser una oportunidad para cambiar la cultura interna de la compañía, una oportunidad para valorar los verdaderos talentos que estaban hasta entonces invisibles. Con el tiempo, la situación de Camila en la empresa comenzó a cambiar lentamente. Aún mantenía su puesto como empleada de limpieza, pero ahora había algo diferente en su jornada. Comenzó a ser vista por Rodrigo y, consecuentemente, por otros miembros del equipo. Durante las semanas siguientes, fue llamada para ayudar con la traducción en algunas reuniones internas, donde su habilidad lingüística fue útil. Su capacidad para comunicarse en 9 idiomas la convirtió en una presencia única dentro de la empresa. No pasó mucho tiempo hasta que el cambio fue notado por todos. Camila, la mujer invisible, estaba convirtiéndose en una pieza esencial en la maquinaria de la empresa. Pero en lugar de ser un cambio grandioso, fue una transformación gradual que sucedió con naturalidad. En su postura silenciosa, comenzó a ser reconocida por lo que realmente era: una mujer fuerte, resiliente y llena de potencial. Rodrigo, por su parte, observaba todo esto con gran interés. Sabía que no podía dejar que el talento de Camila se perdiera. Comenzó a buscar maneras de involucrarla más activamente en los procesos de la empresa, considerando incluso su contratación para un puesto más significativo. Cuando llegó el día de la gran reunión con inversionistas internacionales, el desafío se intensificó. El intérprete de japonés, que debía estar presente para la negociación, no apareció,
y la empresa estaba al borde del caos. Fue entonces cuando Camila discretamente pasó cerca y escuchó la dificultad de los involucrados. Ella ofreció su ayuda, sin dudarlo, y, de forma sorprendente, tradujo con fluidez, dando continuidad a la reunión. Rodrigo estaba asombrado. Camila, la empleada de limpieza, estaba nuevamente ayudando a la empresa a superar un obstáculo importante. El valor de Camila no podía ser ignorado más. Lo que sucedió a continuación fue aún más impresionante. Después de la reunión, Rodrigo hizo un movimiento importante. Decidió llamar a Camila para una posición más estratégica. La invitó a convertirse en consultora de comunicación intercultural. Este cambio de puesto no fue solo un reconocimiento de su talento lingüístico, sino también una manera de incluir a Camila en la transformación interna que Rodrigo quería implementar en la empresa. Fue llamada para ayudar en negociaciones internacionales, para mediar contratos e incluso para organizar entrenamientos de diversidad cultural. Camila, que antes era invisible, ahora estaba en el centro de atención, respetada y admirada por su competencia. El simple acto de traducir palabras se transformó en un papel fundamental para la empresa, y Camila se encontró en el centro de todo. Con el nuevo cargo, Camila comenzó a transformar la cultura de la empresa de manera sutil, pero profunda. No necesitaba grandes discursos ni presentaciones formales. Su manera de ser, de escuchar y de conectar a las personas era lo que realmente hacía la diferencia. Ella organizaba talleres y entrenamientos para los empleados, enseñándoles no solo a respetar las diferencias culturales, sino a valorar lo que cada uno podía aportar a la mesa. Su visión era clara. Todos, independientemente del cargo o el origen, tenían algo valioso que ofrecer, y la verdadera fuerza de una empresa estaba en su diversidad, en su capacidad de escuchar e integrar diferentes perspectivas. A cada sesión que ella conducía, más personas comenzaban a involucrarse, abrirse a nuevos aprendizajes y respetar las diferencias en lugar de ignorarlas. Mientras tanto, la figura de Camila se volvía cada vez más respetada dentro de la empresa. Ya no estaba allí solo para limpiar o traducir documentos. Se había convertido en una líder silenciosa, una voz de sabiduría e integridad. Su historia comenzó a circular entre los empleados y ejecutivos, y la admiración por su perseverancia e inteligencia solo crecía. Ella, que algún día fue ignorada incluso en las pequeñas interacciones diarias, ahora era consultada sobre decisiones importantes. El respeto por ella era genuino y su autoridad no provenía de un cargo o título, sino de la forma en que llevaba a cabo sus acciones, de la dignidad con la que siempre se mantuvo firme, sin necesidad de levantar la voz. En cada reunión en la que participaba, su presencia se sentía de manera poderosa. Rodrigo, que inicialmente había notado a Camila en su sencillez, se veía ahora completamente impresionado con la profundidad de lo que ella había logrado. Sabía que su decisión de promoverla a consultora de comunicación intercultural había sido una de las mejores que podía haber tomado. Camila no solo ayudó a abrir nuevos horizontes para la empresa en términos de comunicación y negociación, sino que también trajo consigo una nueva visión de cómo las personas deberían ser tratadas y respetadas dentro de una organización. No tenía miedo de exponer la verdad, no temía desafiar normas, pero siempre lo hacía con respeto y empatía. Su enfoque diferenciado se convirtió en un modelo para todos dentro de la empresa, y las prácticas que enseñó se extendieron por todos los departamentos. El punto de inflexión en la historia de Camila, sin embargo, no fue solo sobre el reconocimiento en el trabajo. A lo largo de su trayectoria, comenzó a darse cuenta de que su verdadera misión era más profunda que cualquier cargo o función. Entendía que la verdadera transformación
comienza dentro de cada individuo, y el poder de la escucha, el respeto y la dignidad era la clave para cambiar el mundo a su alrededor. Un día, mientras se preparaba para otro de sus entrenamientos sobre diversidad cultural, Camila miró su cuaderno rojo, el que siempre la mantenía conectada con sus raíces y con su viaje de superación. Sonrió para sí misma, sabiendo que todo lo que había vivido hasta ese momento, toda la lucha y las dificultades, la habían llevado a un lugar de gran significado. Finalmente había encontrado su voz y el respeto que merecía, no solo de sus compañeros, sino de ella misma. En una mañana de lunes, Camila fue convocada para una reunión extraordinaria en el auditorio principal de la empresa. El ambiente estaba tenso, como siempre se ponía antes de una reunión importante, pero había algo diferente en ese día. Cuando entró en el auditorio junto a Rodrigo, todos los ojos estaban puestos en ella. La sala estaba llena de directores, gerentes y coordinadores, pero, para Camila, ese era otro momento de cambio. Rodrigo tomó la palabra y delante de todos hizo el siguiente anuncio. Hoy estamos reunidos para reconocer la verdadera grandeza de una persona que durante mucho tiempo fue ignorada y subestimada. Camila Reyes no es solo una empleada de limpieza. Ella habla 9 idiomas, es nuestra consultora de comunicación intercultural y nos ha enseñado el verdadero significado del respeto y la dedicación. Camila se quedó en silencio, pero sus ojos brillaban con una luz antigua, como si todo lo que había vivido hubiera valido la pena. De repente, la sala se llenó de aplausos, y Camila finalmente sintió que verdaderamente era vista. En los días que siguieron, Camila continuó ministrando sus talleres, ahora con más confianza, sabiendo que su contribución a la empresa iba más allá de las palabras que traducía. Se había convertido en una líder de pensamiento, alguien que guiaba a los demás no solo con su conocimiento, sino con su integridad y visión. Las prácticas de diversidad y respeto que había introducido comenzaron a expandirse y pronto otras empresas empezaron a buscar a Camila para implementar soluciones similares. Ya no estaba limitada a esa pequeña oficina, estaba cambiando el mundo corporativo, paso a paso. Sus talleres eran buscados por empresas que deseaban transformar sus culturas organizacionales y su historia se convirtió en una fuente de inspiración para personas de todos los niveles. La transformación no solo fue visible en el trabajo de Camila, sino también en su vida personal. Clara, su hija, que siempre la veía como una mujer dedicada y llena de sueños, comenzó a darse cuenta de la profundidad del viaje de su madre. Camila se convirtió no solo en una fuente de inspiración, sino también en un ejemplo para su hija. Ya no tenía que explicar por qué seguía estudiando, por qué insistía en aprender idiomas, por qué se sacrificaba. Clara ahora veía claramente que su madre no era solo una mujer invisible en los pasillos de una empresa, sino una mujer con una misión. Con el tiempo, Clara siguió los pasos de su madre, también enamorándose de los idiomas y de la idea de que el conocimiento y el respeto eran las mayores herramientas para transformar el mundo. La empresa, por su parte, experimentó una revolución silenciosa. Lo que antes era una organización centrada en metas y números, ahora se convirtió en una empresa con una cultura más humana, más inclusiva y más abierta al mundo. El impacto de Camila fue inmenso. Las paredes frías del ambiente corporativo comenzaron a volverse más acogedoras y las personas empezaron a escucharse más. Camila, la mujer que un día fue invisible, ahora era un pilar fundamental en la transformación de la cultura empresarial. No le importaba ser el centro de atención, pero sabía que sus acciones estaban creando un legado que perduraría por mucho tiempo. Finalmente había encontrado su lugar, y lo más importante, había sido reconocida por su verdadera esencia.
El impacto de su historia trascendió los límites de la empresa. El cambio que provocó se extendió por diferentes comunidades y su voz se convirtió en un referente. Fue llamada para dar conferencias, para compartir su viaje en eventos internacionales. Y su historia pasó a ser un símbolo de resiliencia, respeto y empoderamiento. Lo que comenzó como un simple acto de ayudar a un visitante se transformó en un cambio de paradigma. Camila Reyes ya no era solo una empleada cualquiera. Era una mujer que sabía escuchar, que sabía enseñar y que sabía, sobre todo, que el mayor poder que alguien puede tener es el de transformar el mundo con dignidad y respeto. Camila Reyes tenía 44 años, pero a los ojos de la empresa donde trabajaba, ella era completamente invisible. Todos los días, antes del amanecer, ella estaba en la oficina, recorriendo los pisos, con el balde y la escoba en manos. Su uniforme gris era lo único que la identificaba, pero nadie sabía su nombre. Nadie parecía importarle. Ella pasaba por los pasillos con los pies discretos, en un trabajo silencioso que se volvía cada vez más repetitivo. Mientras los empleados discutían metas, realizaban reuniones y llevaban a cabo negociaciones, Camila permanecía entre bastidores, entre las salas y la basura que debía recoger. No era llamada, no era vista, y por más que hacía su trabajo con la máxima dedicación, su valor era ignorado. Sin embargo, dentro de su corazón y mente, existía un mundo completamente diferente. Camila hablaba 9 idiomas con fluidez, algo que pocos, si no nadie, sabían dentro de la empresa. Ella llevaba un enorme potencial, pero todo lo que hacía era borrar las huellas de los demás, no las suyas. Su vida fuera del entorno laboral también era modesta, pero tenía su propio ritmo. Camila vivía con su hija, Clara, en un pequeño apartamento en lo alto de un edificio de clase media. La vida era sencilla, pero intensa. Camila trataba de aprovechar el poco tiempo libre para mantenerse en contacto con el conocimiento. Aunque había estudiado en una universidad pública en Colombia, con el tiempo sus diplomas se convirtieron en simples trozos de papel sin valor en la ciudad donde trataba de sobrevivir. Su única realidad era el uniforme gris que vestía todos los días, un símbolo de su posición subordinada. Sin embargo, por la noche, se transformaba. Clara siempre le preguntaba, con un brillo en los ojos, si algún día volvería a dar clases. Camila, con una sonrisa suave, siempre respondía con esperanzas contenidas. Tal vez algún día, hija, pero por ahora sigamos aprendiendo aquí. Ella pasaba noches enteras con su cuaderno rojo, donde anotaba palabras, reglas e historias que aprendía en 9 idiomas diferentes. El cuaderno era su tesoro más preciado, su forma de resistencia silenciosa, su manera de seguir luchando. En ese día específico, nada parecía diferente. Camila se despertó temprano, como siempre lo hacía. Tomó su balde y materiales de limpieza y se preparó para otro día en la empresa. Su rutina era casi mecánica. Ella sabía exactamente lo que debía hacer, en qué orden y dónde. Cuando llegó al trabajo, pasó por la recepción como siempre sin ser notada y siguió a su sector. La rutina de limpieza y orden era familiar y no ofrecía sorpresas. Los empleados comenzaban a llegar a la oficina, apresurados y distraídos, y Camila simplemente cruzaba su camino sin que nadie le dirigiera una palabra. Pero en ese día algo cambiaría. Cuando un visitante perdido, entró en el vestíbulo, hablando francés con un acento africano. La recepcionista, claramente sin saber cómo ayudarlo, intentaba usar un traductor automático en el celular, pero fracasaba. El hombre estaba visiblemente irritado, sin saber qué hacer, hasta que Camila, que estaba al lado de un cesto de basura, levantó la vista y percibió la situación. Sin dudarlo, levantó la cabeza y dijo, en perfecto francés, «Excusez-moi, monsieur, vous cherchez la salle de réunion du conseil. C'est au
10e étage, au fond du couloir à gauche. El silencio en la sala se hizo inmediatamente. El visitante, sorprendido y agradecido, siguió el camino correcto, ahora tranquilo. La recepcionista miró a Camila, totalmente desconcertada, y se quedó sin palabras. Camila, sin embargo, no hizo nada más de lo que le parecía natural. Volvió a su trabajo como si nada hubiera sucedido, pero había algo en el aire. Mientras tanto, Rodrigo Assis, el recién nombrado CEO de la empresa, que acababa de llegar, estaba subiendo las escaleras y notó la escena. Observaba la situación con atención. No sabía quién era Camila, pero en ese momento se dio cuenta de que ella había hecho algo mucho más significativo de lo que parecía a primera vista. La recepcionista en su nerviosismo quedó paralizada, pero Camila la ignoró con su calma habitual y volvió a trabajar, sin importar lo que los demás pensaran. Rodrigo, sin embargo, se quedó con eso en la cabeza. Algo en ese momento destacaba. Sintió que había algo más en Camila, algo que hasta ese momento no había considerado, pero que se hizo evidente en un simple acto de amabilidad. Desde ese momento empezó a observarla con más cuidado. La mente de Rodrigo estaba llena de pensamientos sobre la escena que acababa de presenciar. Reflexionó durante todo el día, tratando de entender qué significaba exactamente eso. Para él, la empresa tenía una estructura muy rígida e impositiva, donde los títulos, la apariencia y los currículums eran el centro de atención. Pero algo en ese momento había cambiado. El simple acto de Camila ayudando al visitante no parecía ser una mera casualidad. Había algo en su actitud, en su comportamiento tranquilo y acertado, que despertó una reflexión profunda en Rodrigo. Comenzó a darse cuenta de que tal vez el valor real de la empresa no estuviera solo en los nombres de los departamentos o en las calificaciones de los ejecutivos. Camila, una empleada que nadie realmente veía, poseía algo esencial para la empresa que nadie más parecía reconocer: la verdadera capacidad de hacer la diferencia, de construir puentes donde había distancias. Durante el resto del día, siguió pensando en esto, tratando de entender cómo podría aprovechar mejor este talento que estaba escondido de todos, incluso de él mismo. El episodio con el visitante francés fue la primera señal clara para Rodrigo de que algo no estaba bien con la forma en que la empresa estaba estructurada. Camila no solo poseía un talento valioso, sino que su dedicación y su forma de trabajar reflejaban algo más profundo. Ella era resiliente, sabía escuchar y tenía una visión del mundo que podría ser útil para la empresa de una forma que nadie más veía. Esas palabras que ella pronunció en francés no fueron solo una traducción, sino un reflejo de lo que ella era capaz de hacer. Sabía cómo ayudar, cómo comunicarse, cómo conectar puntos que los demás ni siquiera veían. Para la mayoría de las personas, ella era solo otra empleada invisible, pero para Rodrigo, ella comenzaba a convertirse en una clave para una nueva visión de la empresa. Pensó por un momento si esta podría ser una oportunidad para cambiar la cultura interna de la compañía, una oportunidad para valorar los verdaderos talentos que estaban, hasta entonces, invisibles. Con el tiempo, la situación de Camila en la empresa comenzó a cambiar lentamente. Aún mantenía su puesto como empleada de limpieza, pero ahora había algo diferente en su jornada. Comenzó a ser vista por Rodrigo y, consecuentemente, por otros miembros del equipo. Durante las semanas siguientes fue llamada para ayudar con la traducción en algunas reuniones internas, donde su habilidad lingüística fue útil. Su capacidad para comunicarse en 9 idiomas la convirtió en una presencia única dentro de la empresa. No pasó mucho tiempo hasta que el cambio fue notado por todos. Camila, la mujer invisible, estaba convirtiéndose en una pieza esencial en la maquinaria de la empresa. Pero
En lugar de ser un cambio grandioso, fue una transformación gradual que sucedió con naturalidad. En su postura silenciosa, comenzó a ser reconocida por lo que realmente era, una mujer fuerte, resiliente y llena de potencial. Rodrigo, por su parte, observaba todo esto con gran interés. Sabía que no podía dejar que el talento de Camila se perdiera. Comenzó a buscar maneras de involucrarla más activamente en los procesos de la empresa, considerando incluso su contratación para un puesto más significativo. Cuando llegó el día de la gran reunión con inversionistas internacionales, el desafío se intensificó. El intérprete de japonés, que debía estar presente para la negociación, no apareció, y la empresa estaba al borde del caos. Fue entonces cuando Camila, discretamente, pasó cerca y escuchó la dificultad de los involucrados. Ella ofreció su ayuda, sin dudarlo, y, de forma sorprendente, tradujo con fluidez, dando continuidad a la reunión. Rodrigo estaba asombrado. Camila, la empleada de limpieza, estaba nuevamente ayudando a la empresa a superar un obstáculo importante. El valor de Camila no podía ser ignorado más. Lo que sucedió a continuación fue aún más impresionante. Después de la reunión, Rodrigo hizo un movimiento importante. Decidió llamar a Camila para una posición más estratégica. La invitó a convertirse en consultora de comunicación intercultural. Este cambio de puesto no fue solo un reconocimiento de su talento lingüístico, sino también una manera de incluir a Camila en la transformación interna que Rodrigo quería implementar en la empresa. Fue llamada para ayudar en negociaciones internacionales, para mediar contratos e incluso para organizar entrenamientos de diversidad cultural. Camila, que antes era invisible, ahora estaba en el centro de atención, respetada y admirada por su competencia. El simple acto de traducir palabras se transformó en un papel fundamental para la empresa, y Camila se encontró en el centro de todo. Con el nuevo cargo, Camila comenzó a transformar la cultura de la empresa de manera sutil pero profunda. No necesitaba grandes discursos ni presentaciones formales. Su manera de ser, de escuchar y de conectar a las personas era lo que realmente hacía la diferencia. Ella organizaba talleres y entrenamientos para los empleados, enseñándoles no solo a respetar las diferencias culturales, sino a valorar lo que cada uno podía aportar a la mesa. Su visión era clara. Todos, independientemente del cargo o el origen, tenían algo valioso que ofrecer. Y la verdadera fuerza de una empresa estaba en su diversidad, en su capacidad de escuchar e integrar diferentes perspectivas. A cada sesión que ella conducía, más personas comenzaban a involucrarse, abrirse a nuevos aprendizajes y respetar las diferencias en lugar de ignorarlas. Mientras tanto, la figura de Camila se volvía cada vez más respetada dentro de la empresa. Ya no estaba allí solo para limpiar o traducir documentos. Se había convertido en una líder silenciosa, una voz de sabiduría e integridad. Su historia comenzó a circular entre los empleados y ejecutivos, y la admiración por su perseverancia e inteligencia solo crecía. Ella, que algún día fue ignorada incluso en las pequeñas interacciones diarias, ahora era consultada sobre decisiones importantes. El respeto por ella era genuino y su autoridad no provenía de un cargo o título, sino de la forma en que llevaba a cabo sus acciones, de la dignidad con la que siempre se mantuvo firme, sin necesidad de levantar la voz. En cada reunión en la que participaba, su presencia se sentía de manera poderosa. Rodrigo, que inicialmente había notado a Camila en su sencillez, se veía ahora completamente impresionado con la profundidad de lo que ella había logrado. Sabía que su decisión de promoverla a consultora de comunicación intercultural había sido una de las mejores que podía haber tomado.
Camila no solo ayudó a abrir nuevos horizontes para la empresa en términos de comunicación y negociación, sino que también trajo consigo una nueva visión de cómo las personas deberían ser tratadas y respetadas dentro de una organización. No tenía miedo de exponer la verdad, no temía desafiar normas, pero siempre lo hacía con respeto y empatía. Su enfoque diferenciado se convirtió en un modelo para todos dentro de la empresa, y las prácticas que enseñó se extendieron por todos los departamentos. El punto de inflexión en la historia de Camila, sin embargo, no fue solo sobre el reconocimiento en el trabajo. A lo largo de su trayectoria, comenzó a darse cuenta de que su verdadera misión era más profunda que cualquier cargo o función. Entendía que la verdadera transformación comienza dentro de cada individuo, y el poder de la escucha, el respeto y la dignidad era la clave para cambiar el mundo a su alrededor. Un día, mientras se preparaba para otro de sus entrenamientos sobre diversidad cultural, Camila miró su cuaderno rojo, el que siempre la mantenía conectada con sus raíces y con su viaje de superación. Sonrió para sí misma, sabiendo que todo lo que había vivido hasta ese momento, toda la lucha y las dificultades, la habían llevado a un lugar de gran significado. Finalmente, había encontrado su voz y el respeto que merecía, no solo de sus compañeros, sino de ella misma. En una mañana de lunes, Camila fue convocada para una reunión extraordinaria en el auditorio principal de la empresa. El ambiente estaba tenso, como siempre se ponía antes de una reunión importante, pero había algo diferente en ese día. Cuando entró en el auditorio junto a Rodrigo, todos los ojos estaban puestos en ella. La sala estaba llena de directores, gerentes y coordinadores. Pero para Camila, ese era otro momento de cambio. Rodrigo tomó la palabra y delante de todos hizo el siguiente anuncio. Hoy estamos reunidos para reconocer la verdadera grandeza de una persona que, durante mucho tiempo, fue ignorada y subestimada. Camila Reyes no es solo una empleada de limpieza. Ella habla 9 idiomas, es nuestra consultora de Mindo Despace, comunicación intercultural, y nos ha enseñado el verdadero significado del respeto y la dedicación. Camila se quedó en silencio, pero sus ojos brillaban con una luz antigua, como si todo lo que había vivido hubiera valido la pena. De repente, la sala se llenó de aplausos, y Camila finalmente sintió que verdaderamente era vista. En los días que siguieron, Camila continuó ministrando sus talleres, ahora con más confianza, sabiendo que su contribución a la empresa iba más allá de las palabras que traducía. Se había convertido en una líder de pensamiento, alguien que guiaba a los demás, no solo con su conocimiento, sino con su integridad y visión. Las prácticas de diversidad y respeto que había introducido comenzaron a expandirse, y pronto otras empresas empezaron a buscar a Camila para implementar soluciones similares. Ya no estaba limitada a esa pequeña oficina, estaba cambiando el mundo corporativo paso a paso. Sus talleres eran buscados por empresas que deseaban transformar sus culturas organizacionales, y su historia se convirtió en una fuente de inspiración para personas de todos los niveles. La transformación no solo fue visible en el trabajo de Camila, sino también en su vida personal. Clara, su hija, que siempre la veía como una mujer dedicada y llena de sueños, comenzó a darse cuenta de la profundidad del viaje de su madre. Camila se convirtió no solo en una fuente de inspiración, sino también en un ejemplo para su hija. Ya no tenía que explicar por qué seguía estudiando, por qué insistía en aprender idiomas, por qué se sacrificaba. Clara ahora veía claramente que su madre no era solo una mujer invisible en los pasillos de una empresa, sino una mujer con una misión. Con el tiempo, Clara siguió los pasos de su madre, también enamorándose de los idiomas y de la idea de que el conocimiento y el respeto eran las mayores herramientas para transformar el mundo.
La empresa, por su parte, experimentó una revolución silenciosa. Lo que antes era una organización centrada en metas y números, ahora se convirtió en una empresa con una cultura más humana, más inclusiva y más abierta al mundo. El impacto de Camila fue inmenso. Las paredes frías del ambiente corporativo comenzaron a volverse más acogedoras, y las personas empezaron a escucharse más. Camila, la mujer que un día fue invisible, ahora era un pilar fundamental en la transformación de la cultura empresarial. No le importaba ser el centro de atención, pero sabía que creando un legado que perduraría por mucho tiempo. Finalmente había encontrado su lugar, y lo más importante, había sido reconocida por su verdadera esencia. El impacto de su historia trascendió los límites de la empresa. El cambio que provocó se extendió por diferentes comunidades, y su voz se convirtió en un referente. Fue llamada para dar conferencias, para compartir su viaje en eventos internacionales, y su historia pasó a ser un símbolo de resiliencia, respeto y empoderamiento. Lo que comenzó como un simple acto de ayudar a un visitante se transformó en un cambio de paradigma. Camila Reyes ya no era solo una empleada cualquiera. Era una mujer que sabía escuchar, que sabía enseñar y que sabía, sobre todo, que el mayor poder que alguien puede tener es el de transformar el mundo con dignidad y respeto.